Hola, muy buenas a todos, yo soy Nevermind. Y yo soy Shine. Y hoy vamos a hablar de Fantasy Strike, un título no muy conocido dentro de la Nintendo Switch y que verdaderamente podría sorprender a más de algún amante de los juegos de lucha tradicional. ¿Fantasy Strike vale tu tiempo? Como siempre, vamos a hablar un poquito sobre la trayectoria del juego durante estos últimos años. Fantasy Strike, creado por Zillion Games, salió en julio del 2019 para Steam, PlayStation 4 y Nintendo Switch, pero en julio del 2020 el juego recibió un parche donde se volvió free to play en todas sus plataformas. Este juego es, como se le suele decir, un traditional fighting game, o como le vais a llamar, un juego de peleas. Con un estilo a lo Street Fighter de antaño, Fantasy Strike consigue mezclar una jugabilidad moderna sin perder la esencia de los juegos antiguos. No obstante, este no suele ser tan bueno, ya que no es a lo que más acostumbrados estamos en los juegos actuales. Vamos a hablar un poco del gameplay. Lo primero que debemos fijarnos es en la vida. ¿Ves estas barras acopladas una detrás de otra? Bueno, esto es la vida. Cada barra se determina con un hit. Esto quiere decir que cada vez que nos den un golpe perderemos uno de estos bloques hasta que lleguemos a 0. Entonces nuestro personaje morirá. Esto quiere decir que los ataques suelen ser todos iguales, aunque algunos ataques destacan por encima de otros, quitando 2 o 3 bloques en vez de solo uno. Esta es la principal razón por la cual sigue la tendencia de los fighting game tradicionales, ya que antiguamente en los juegos de lucha la vida era tan corta que en una partida se terminaba después de acertar 5 o 6 golpes. Algo corto, ¿verdad? No por esto el juego es malo, de hecho hace que aprendas cosas más importantes dentro de los juegos de lucha. A esto se le llaman los fundamentos, que básicamente son los fundamentos dentro de este juego. Este apartado abarcaría tantísimas cosas que no podemos meterlas todas en un vídeo, pero básicamente, resumiendo muchísimo, te enseñan a entender cómo funciona un juego de lucha, cuándo ser más agresivo o más defensivo, cuándo es el momento de atacar y el cómo atacar, por qué jugar a este personaje contra este otro e innumerables cosas más. No obstante, podremos hablar del apartado de libertad dentro de los combos en una partida y la variedad de personajes que el juego ofrece. El juego consta de 12 personajes y categoriza a estos personajes en 4 categorías, de entre las cuales están los Zoners, Rushdown, Grappler y Wildcard. Cada personaje tiene sus cosas buenas y cosas malas, tanto su estilo de juego como su forma de jugarlo. Esto puede llegar a sonar muy técnico, aunque en verdad es más fácil de lo que parece. Pongamos de ejemplo a Jaina. Jaina es un Zoner, como bien lo dice el nombre, se encarga de cubrir zonas de la pantalla para intentar que el enemigo no se acerque y estar jugando siempre que pueda en la distancia. De hecho, sus ataques cuerpo a cuerpo, si te fijas bien, son para alejar lo máximo posible al enemigo y estar siempre en su zona de confort, es decir, lejos de ti. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ahora hablemos de la monetización dentro del juego. Este juego pinta muy bien, aunque la versión free to play no es de lo mejor. Hay unos aspectos que lo mismo no convencen a todo el mundo. Por ejemplo, dentro del juego tienes 2 packs, el Core Pack y el Collector's Pack. El Collector's Pack es una versión del Core Pack, pero añaden skins y muchísimas más cosas, no obstante todo cosméticos, claro. El Core Pack, por otro lado, los modos de un jugador van dentro de este pack. De entre ellos tienes el modo arcade, el modo versus, el supervivencia y el boss rush. También trae un modo online, las partidas personalizadas con amigos. ¿Esto qué significa? Pues siendo free to play puedes jugar al modo ranked y el modo casual con gente de todas partes del mundo que están buscando partida a la vez que tú. Pero sin el Core Pack no podrás jugar con amigos, ya que necesitáis que al menos uno de los dos tenga el Core Pack pagado. Esto hasta cierto punto no es malo, es decir, puedes jugar al juego todo lo que quieras. El modo Ranked es el modo más jugado, sin lugar a duda, y tienes todos los personajes desbloqueados. Si verdaderamente te gusta, el Core Pack es una opción para comprar algo dentro del juego. Su precio en Europa es de 15 euros y en América es de 20 dólares, que la verdad es un precio bastante asequible por recibir el resto del contenido del juego, ya que repetimos, no todo el contenido, hay cierto contenido que es gratis. En la tienda también encontrarás la moneda del juego, que son las gemas. Con esta moneda puedes comprar 2 cosas, skins o colores para tus personajes o el Fantasy Plus. ¿Te acuerdas que en Nevermind te acaba de hablar de la Fantasy TV? Pues en la Fantasy TV tienes un apartado llamado Fantasy Plus, donde recibirás diferentes beneficios, como ver tus replays, ver las partidas de tus amigos o un buscador de partidas.
donde puedes elegir los personajes que se enfrentan, el rango que tienen en el modo Ranked y cuál de los dos personajes gana. Si te tomas el juego en serio, este es un apartado genial para ti, ya que en él podrás aprender cómo los mejores jugadores del mundo lidian con situaciones incómodas o ver cómo destrozan al rival. Fantasy Strike no es muy abundante, tiene una comunidad muy estable sin embargo, tiene un servidor de Discord donde puedes preguntar dudas o puedes buscar gente para jugar, suelen hacer torneos bastante seguidos y hay un ambiente bastante bueno dentro de ellos, la gente se divierte sin lugar a duda, y por nuestra experiencia nunca tuvimos ningún problema con nadie de la comunidad. La situación actual del juego por otro lado no nos tiene muy contentos, no somos jugadores tan viejos por lo cual no podríamos dar una opinión mala de las actualizaciones que suele recibir el juego, pero sí que es cierto que llevan años sin añadir nuevos personajes, no hay eventos in-game lo cual en una parte suena muy mal, tienes que buscar siempre torneos off-game en el Discord que no es un problema ni mucho menos, pero estos eventos son de la comunidad, no del juego, y se siente que los desarrolladores no quieren hacer más por el juego. Claramente, volvemos a decir, no somos jugadores tan viejos y no podemos dar una opinión muy certera en este ámbito. Tras todo esto que te hemos dicho, ahora viene la parte importante y por la cual has entrado a este vídeo. ¿Fantasy Strike vale tu tiempo? Pues nuestra opinión es un sí, la verdad es que Nintendo Switch no tiene muchos juegos de peleas free to play. De hecho, solamente tiene 2, incluyendo este. La estética es muy buena, el trasfondo de aprendizaje es bastante bueno también. Independientemente de que no seas nada competitivo y solo te guste machacar botones porque te divierte, te vas a divertir. Es un punto que a nosotros nos preocupa mucho, el que no te diviertas. Comprar el Core Pack no parece mala idea, no solo para jugar con tus amigos, sino para jugar con gente de la comunidad, la cual tendrás en el Discord que te dejaremos en la descripción por si quieres unirte a pelear con ellos, aunque solo se hable inglés. Igualmente, siempre te recibirán con los brazos abiertos. Muchas gracias por ver hasta el final, si crees que nos hemos dejado algo sobre el tema, eres libre de decirlo en la caja de los comentarios. Si te ha gustado el video, nos encantaría que nos dejaras un like y te suscribieras. Puedes activar la campanita para que no te pierdas nunca de ningún video, síguenos a Shine o a mí en nuestras redes sociales que aparecen en la descripción, y si quieres únete a nuestro nuevo Discord, donde haremos eventos y muchas cosas más. Es todo, ¡hasta luego!